Muy buenas tardes, mi nombre es Mabel Nayibe Rueda y pertenezco al grupo número 5 de Metodología de la Investigación. La economía informal es la generadora en gran medida de los ingresos de los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga. En la ciudad se evidencian vendedores informales, los cuales se aglomeran cerca de la economía formal de la ciudad con el fin de devengar ingresos diarios. Bucaramanga es una de las ciudades con menor índice de desempleo en Colombia. Sin embargo, gran parte del porcentaje de la ocupación en el área metropolitana es de carácter informal. Es importante o primordial analizar la economía informal en la ciudad como muestra del excedente de la mano de obra santanderiana que no puede ser absorbida en su totalidad por la economía local, generando la existencia de economías informales que no solo pagan impuestos o no están registradas en la Cámara de Comercio, sino que de igual manera limita el desarrollo económico y reduce las posibilidades de una reducción rápida y consistente de la pobreza. La presente es el resultado de una investigación con relación a la informalidad en las microempresas en la ciudad de Bucaramanga, Santander, sus causas, efectos, y examina cómo la informalidad en las microempresas en el área metropolitana de Bucaramanga genera impedimentos para el desarrollo y crecimiento de los trabajadores. La informalidad es un fenómeno que se ha presentado en la economía de los países en vía de desarrollo desde décadas atrás, pero a partir de los años 70, dadas las necesidades de los gobiernos y de organizaciones internacionales, se han realizado numerosos estudios acerca de las economías informales. Estos han sido realizados por la Organización del Trabajo OIT y por diversos autores que han proporcionado un sinnúmero de investigaciones que han permitido entrever la importancia que tienen las economías del mundo, en vista de que existen excedentes de mano de obra y pocos puestos de trabajo, lo que genera desempleo, que a su vez conlleva la existencia de la informalidad. En Bucaramanga la economía informal ha estado presente a raíz de las migraciones del campesino a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Estos desplazamientos generan el afianzamiento de la informalidad causada por el alto volumen de personas que carecen de empleos directos que aseguran la subsistencia de las personas económicamente activas, haciendo que se dirijan automáticamente a empleos informales. La economía informal, también llamada gris o irregular, es un problema tanto para el gobierno como para la población. Por otra parte, para el Banco Interamericano de Desarrollo, en el año 2006, existe un consenso general respecto a lo que el empleo informal aumentó significativamente en América Latina en las décadas de 1980 y 1990, develando la importancia de abordar esta problemática. Hay que tener en cuenta que Colombia es un país donde sus habitantes, en promedio, estratos medios y bajos, manejan una economía bastante reducida y que teniendo este como principio elemental de sobrevivencia, encontramos que la necesidad de laborar es latente, sin importar en dónde o cómo se realice el trabajo. Este aspecto es de suma importancia notarlo, ya que es claro que la economía nacional desde siempre ha mostrado falencias económicas y por ende el empleo formal se ha convertido en un elemento de lujo, el cual muchos colombianos no tienen acceso y por lo tanto es claro que necesariamente se debe laborar para conseguir ingresos y poder cubrir las necesidades que se presenten dentro del grupo familiar. Buen día, mi nombre es Jenny Paola Ayala Márquez. Pertenezco al grupo número 5 de Metodología de la Investigación. En Bucaramanga, la economía informal es la principal fuente generadora de ingresos de los habitantes. El hecho de que el área metropolitana de Bucaramanga esté compuesto principalmente por microempresas en un alrededor de un 90% del tejido empresarial, según cifras de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, hace que el área metropolitana de Bucaramanga sea proclive
a actuar de manera informal, dado que el posicionamiento en el mercado de estas empresas no depende del volumen de la producción, sino de la competitividad en precios, lo que hace que funcionar y contratar formalmente se convierta en una carga demasiado pesada. El fenómeno de la informalidad en las microempresas de Bucaramanga es la consecuencia de la incapacidad del modelo económico de la ciudad para absorber la fuerza de trabajo que produce la sociedad. Es así como la población desempleada opta por lanzarse a la calle en busca de ingresos para subsanar las necesidades básicas propias y las de la familia. Debido a este fenómeno, se han creado grupos de aglomeraciones de trabajadores informales en diversas calles, lo que ha generado una invasión del espacio público. Esto ha llevado a que cada día más la imagen de la ciudad esté siendo afectada. El ciudadano del común ha tenido que buscar en la economía informal una solución para la adquisición de ingresos que le permitan subsistir a ellos y a sus familiares. Por eso, esta economía se ha convertido en una alternativa con mayor participación en las ciudades como Bucaramanga y principales como Bogotá, donde el desarrollo industrial es muy poco. La informalidad laboral es un tema relativamente nuevo en Colombia, fundamentándose por el auge de la industria en Colombia y por ende el desarrollo comercial se da después de los años 1940 a 1950, pero es a partir de las décadas de los años 80 y 90 cuando nos hemos encontrado con que el país empezó a presentar graves problemas de desempleo, subempleo y empleo informal. En Colombia la informalidad laboral ha sido objeto de estudios y análisis desde hace varios años. El empleo es escaso y el que hay es mayoritariamente bajo. La informalidad laboral se mide con respecto al criterio de la Organización Internacional de Trabajo, en donde se identifican las unidades económicas de menor productividad, y la pobreza se mide con la línea de pobreza ajustada por el Departamento Nacional de Planeación. El hecho de que el jefe del hogar se encuentre en un sector informal del mercado laboral hace que el riesgo de que su hogar sea pobre se incremente en un 125% con respecto a aquellos que se encuentran en un sector formal. Habitualmente se asocia a la participación en el mercado laboral de personas con bajos niveles de formación que terminan soportando precarización y desprotección en el ejercicio de su actividad económica. Actúa como un reflejo de desigualdad económica y la creciente exclusión social, guardando una estrecha relación con la vulneración de derechos vitales referentes al trabajo digno que derivan de la elusión de normas económicas, fiscales, laborales y demás, que surgen en el desarrollo de actividades económicas lícitas que suponen producción de bienes y servicios para el mercado. Metodología. En el enfoque que se ha dado a la investigación es cualitativo de forma exploratoria y correlacional, en donde se analiza la variable competitividad frente a la informalidad y sus efectos sobre áreas determinantes como mercado, calificación del personal, acceso a fuentes de financiación y acceso a programas que fomenta el Estado, entre otras. Para poder llevar a cabo esta investigación se ha realizado un estudio exploratorio en el que se han analizado diversas fuentes secundarias como artículos publicados en el periódico, especializados y documentos en sitios web, entidades públicas y privadas. Actividades desarrolladas. En la recolección de datos dependía especialmente de la estrategia y la precisión deseada. Los elementos fundamentales para la extracción de esta información se utilizó fue un censo de una población estadística, que básicamente consiste en obtener mediciones del número total de individuos mediante diversas técnicas de recuento. Además se realiza cada determinado periodo. Esta aplicación se considera confiable y más precisa como instrumento de medición. También la observación como técnica básica que establece la relación entre el sujeto que observa y el objeto observado. En este caso corresponde a una mayor comprensión de la realidad sobre el tema tratado. En el análisis de la información se realiza en base a que hay un alto porcentaje de los trabajadores en Bucaramanga sufren problemas relacionados con baja calidad de empleo,
condición que conlleva el deterioro de la calidad de vida y bienestar de la población, así como el desarrollo económico del área metropolitana. Al analizar la problemática del desempleo y la economía informal en la ciudad de Bucaramanga, se concluye que el fenómeno de la informalidad en esta ciudad se encuentra condicionado por la capacidad de generación de empleo formal en la ciudad, dado que la existencia del empleo formal genera la presencia o la ausencia de las economías informales y a su vez del crecimiento de la tasa de desempleo en la ciudad de Bucaramanga. El Estado debe tratar de que éste se acerque cada día más a la formalidad, no persiguiendo a los informales, sino creando políticas como acceso al crédito fácil con tasas de interés bajas, periodos de gracia cómodos, cobertura total del Fondo Nacional de Garantías, en otras palabras, comprometiéndose al sector financiero y convirtiéndolo en el ente que promueve las soluciones con miras a la creación y al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. De este modo, se deduce que mediante la implementación de diferentes políticas públicas en la ciudad de Bucaramanga se puede llegar a mitigar el problema de crecimiento de la economía informal de la ciudad para que con el transcurso del tiempo la ciudad no continúe siendo transformada y caracterizada por este tipo de economía.